Otro elemento de por qué fortalecer al auditor es que los partidos políticos se hacen visibles únicamente en el periodo electoral. Luego, una vez que ganan, ya nadie sabe si se reúnen, si hacen sus asambleas. Lo sabe el partido y la gente que está dentro del partido, pero más allá hay poco conocimiento de la vida partidaria, de cómo los partidos funcionan en periodo no electoral. Otro de los elementos para fortalecer al Tribunal Supremo Electoral consideramos en el consorcio que es el presupuesto. Esto es fortalecer el presupuesto de funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral y que la asignación para la organización de elecciones no se dé una vez convocado el proceso electoral, es decir, a partir del 2 de mayo, sino que la asignación se dé en enero. ¿Por qué? Si ustedes recordarán rápidamente los últimos 3 procesos electorales, el presupuesto de las elecciones generales se discute en el Congreso. Y eso genera obligadamente una presión por parte de los partidos políticos. Que sí lo aprobamos, que no lo aprobamos, que el monto es muy alto, que cuando lo aprobamos, ¿cuándo se los transferimos al tribunal? No sé si alguien acá estuvo, por ejemplo, en algún órgano electoral temporal, alguna junta electoral, ya sea departamental o municipal. En las elecciones pasadas se les transfirió el dinero a las juntas electorales casi que en agosto, menos de un mes antes de las elecciones. Y todo eso contribuyó a generar mayor tensión e inestabilidad en el proceso. Entonces, a nivel de presupuesto, creemos que es bueno fortalecer, aumentar la asignación presupuestaria fija durante el periodo no electoral y además fortalecer lo que ya existe pero que no está institucionalizado en la ley, que es el Instituto de Formación Cívico-Electoral. En torno a la integración del Tribunal Supremo Electoral también hay algunas propuestas, como darle una mayor calidad a los magistrados que lleguen al tribunal. Nuestras principales propuestas se mueven en el tema del sistema de partidos políticos. La calidad de la democracia y la calidad de Estado que tenemos depende directamente de la calidad de partidos políticos. El Estado que tenemos, las decisiones que se están tomando, dependen directamente de la calidad de organizaciones políticas que tenemos. En este país no hay controles hacia los partidos políticos en periodo no electoral. Insisto, la bulla es en el año previo a las elecciones, y ahí es donde todo el mundo se entera de los partidos políticos. Pero luego, una vez que ganan, el debate político se da solamente en el Congreso, y solo lo que ahí se discute es lo que escuchamos de las diferentes organizaciones partidarias. Buscando fortalecer a los partidos políticos, las propuestas que hizo el consorcio van en la línea siguiente. Los partidos que no cumplan con el mínimo de votos obtenidos, que no cumplan con el número mínimo de los afiliados, que sean cancelados de manera inmediata. Sin pagarles. Sin cumplir con la deuda política. El otro tema es elevar el número de empadronados. Actualmente está en .30 a .40 de los empadronados. Sin embargo, la propuesta es que ese .40 no sea a nivel nacional, sino donde tengan estructura partidaria. Si el partido tiene estructura partidaria en Cobán, que tenga un 40% de empadronados un 40% de los empadronados del municipio. Porque actualmente lo que hacen es que, como el .30 que exige la ley es subirlo a .4, actualmente es .30, pero pueden tenerlo donde quieran. Perdón, es .04. Punto 40, porque .40 es otra cosa. Estamos hablando del 40% de un universo y no estamos hablando del 40%, estamos hablando del 4% de un universo. Exactamente, es el 4%. La ley actualmente habla del .30, puntos 30, que sería el 3%. Pero, digamos, hay partidos muy grandes que lo que hacen es que tienen muchos afiliados donde no tienen estructura partidaria. Entonces, esos afiliados no pueden tomar decisiones en el partido. Es decir,
tienen pocos afiliados donde tienen organización partidaria y muchos afiliados donde no tienen organización partidaria. Entonces, el planteamiento es subir el número de afiliados, pero donde tienen organización partidaria que sea el número respecto de los empadronados de ese municipio. Ahí también en este tema el planteamiento es cancelar los partidos que no participan en las elecciones generales. Si creamos un partido político para que no participe, no tiene sentido. Lo que pasa es que después los partidos que no participan se transan. En las elecciones pasadas hubo 28 partidos vigentes, de los cuales solo 19 participaron de las elecciones generales en algún cargo o algún puesto de elección popular. Ya ahorita ya escuchamos, ya hay rumores de que se venden la ficha. Un partido puede costar entre 3 y 4 millones de quetzales, es decir, venderle la ficha a alguien más. Entonces, también obligar a los partidos políticos a que participen en elecciones, porque esa es la naturaleza de las organizaciones políticas. Luego tenemos la elección de autoridades partidarias y postulación de candidatos. Acá el planteamiento del consorcio es designar a los candidatos a cargo de elección popular y autoridades partidarias mediante voto libre y secreto. Y que ese voto libre y secreto sirva para integrar el Consejo Ejecutivo Nacional, el Consejo Ejecutivo Departamental y el Consejo Ejecutivo Municipal. ¿Cómo se hace actualmente? Llegan a una asamblea, hay una planilla única, ¿todos están de acuerdo? Sí, por aclamación, ¿verdad? Pero no hay un mecanismo en el que se pueda internamente identificar si hay o no, se está o no de acuerdo con la planilla que se está postulando. Esto también implica que para integrarlo se utilice el método de representación de minorías o el representación proporcional de minorías, para evitar que la planilla que pierde, si hay más de una planilla, quede totalmente fuera y que las autoridades de los partidos se integren, no solamente que una planilla gane todo, sino que también se reconozca a las otras estructuras internas de los partidos para que puedan también integrar los comités ejecutivos. Porque si no, lo que tenemos es las divisiones, ¿verdad? Yo perdí la elección municipal, entonces me voy a otro partido. O si perdí a nivel nacional, voy y creo otro partido, ¿verdad? Un poco evitar eso es dar mayor representación. También creemos en que es fundamental apostarle a la formación de los partidos políticos. Ustedes recordarán o habrán escuchado que un partido como la Democracia Cristiana, uno de sus principales elementos era la formación política. Eso ha ido desapareciendo en nuestras organizaciones políticas y lo que se busca para fortalecerlos es crear un órgano permanente de formación, que sea un órgano nacional y que también sea el encargado de invertir recursos en formación política, para que el Tribunal Supremo Electoral tenga a quién reclamarle, ¿verdad? Porque si no, ¿a quién se le consulta si el partido está cumpliendo o no con la formación política que la misma ley le obliga? El tema del financiamiento público, el consorcio considera que es positivo elevar de 2 a 3 dólares, pero que uno de esos dólares sirva para invertirlo en formación política. Y el planteamiento que hacemos es que ese dólar que se aumenta, sea un dólar que no necesariamente sea solamente por el número de votos que obtiene el partido, sino que se distribuya de manera proporcional entre partidos grandes y partidos pequeños. Actualmente los que mayor financiamiento del Estado reciben son los partidos grandes, son los partidos que obtienen más votos en las elecciones, y como siempre los partidos pequeños son los que menos recursos tienen siempre para subsistir, para mantener sus asambleas, para impulsar programas de formación. Lo que se busca entonces es hacer un reparto más equitativo. En materia de proceso electoral se hicieron propuestas en torno al cronograma electoral. Consideramos que es importante escalonar el proceso, no solamente juntar todo lo que tiene que ver con elecciones generales a partir del 2 de mayo, como está actualmente, sino descomprimir la presión que genera que todo se junte después de mayo
y hacer, por ejemplo, el traslado de fondos desde enero, que la inscripción de candidatos no se dé a partir del 2 de mayo, sino que concluya por lo menos 90 días antes del proceso electoral, que la propaganda no dure más de 60 días. Actualmente la campaña electoral, la campaña político-electoral dura 133 días, reducirla un poco menos de la mitad y establecer con claridad la diferencia entre propaganda y proselitismo. La ley le permite a los partidos políticos posicionar símbolos, colores y eslogan en periodo no electoral. Lo que no permite la ley es que, por ejemplo, en este momento los partidos salgan posicionando alguna figura a elección. Lo que hemos identificado es que la campaña anticipada se vale de esa poca claridad para que los programas de televisión, los noticieros de televisión, por ejemplo, pongan como cobertura noticiosa la parte política, y salen algunos actores políticos utilizando ese espacio. Queremos que se regule eso para tener una claridad más grande. Por otro lado, la propuesta es que los amparos que se den contra el Tribunal Supremo Electoral los conozca únicamente la Corte de Constitucionalidad. Hay algunos amparos que, digamos, ahorita se impusieron en el proceso anterior y no han terminado de ser conocidos en la Corte Suprema de Justicia y luego pasan a la Corte de Constitucionalidad. La cosa es que la justicia electoral se atrasa y seguimos con impunidad electoral. Y en materia del padrón electoral se planteó la necesidad de hacer una depuración y una auditoría constante, no solamente cada 4 años. Y esto obliga, ya se me reveló la tecnología. Sí. Esto obliga a una buena coordinación entre el Tribunal Supremo Electoral y el RENAP. También se hizo el planteamiento de una instancia especializada a nivel nacional que se encargue de verificar la consistencia del padrón y suspender del padrón a aquellos ciudadanos que no participen. Ciudadanos que no vayan a votar, que no quieran cumplir con su derecho ciudadano, con su deber ciudadano, que una vez que falten a dos elecciones seguidas, que sean sacados del padrón para garantizar una transparencia mayor. Sin embargo, eso no les limita su derecho, pueden después nuevamente abocarse al Tribunal Supremo Electoral y reactivar su condición. En materia de delitos electorales, preocupa mucho el trasiego de votantes, llevar votantes de un municipio a votar a otro para inclinar la balanza a favor de uno u otro. Esto nos obliga al tema de la residencia, cómo garantizar la residencia de un ciudadano. Y esto para transparentar principalmente el tema de que no hayan ciudadanos que vayan a otros distritos electorales a inclinar la balanza. Con esto, el último tema sobre el cual se hizo planteamiento fue sobre el voto en el extranjero, que también se ha hablado mucho, se ha discutido cómo garantizarle el voto a nuestros connacionales que viven fuera de Guatemala, pero hacerlo de una manera responsable. No solamente que la ley diga hay que votar afuera y no diga cómo hacerlo y no diga en qué términos y en qué condiciones. Estos son como a grandes rasgos los planteamientos que hicimos como consorcio para reformar la actual ley electoral y de partidos políticos. Gracias por su atención. Será hasta la próxima semana cuando juntos hagamos que se cumpla el principio de nuestro programa, Aprendiendo con la Verdad.